Y precisamente este va a ser uno de los temas o el tema más importante que vamos a tratar con el invitado que vamos a recibir a continuación. Primero quiero darle un saludo bien especial a él y a su equipo de trabajo. Se trata del representante de la Cámara, Juan Valdés, quien nos estará hablando un poco acerca de este tema y otros temas más. Representante, muy buenos días y bienvenido al Noticiero de la Raza. Juan Fernando, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Noticiero de la Raza. Bueno, doctor Juan Valdés, primero que todo, pues como ya les decía a los oyentes, estamos pues viendo un proceso de paz que está iniciando, prácticamente está en una primera fase, ya casi segunda. ¿Qué podemos decirle a todas las personas que están como esperanzadas en esto? Y también quiero preguntarle algo que de pronto no tenemos muy claro, y es qué papel fundamental juega el Congreso en estos procesos de paz. Bueno, Juan Fernando, como usted bien lo ha dicho, nosotros llevamos más de 40 años de conflicto, de guerra con la guerrilla. Es un país que de una u otra manera, cada una de las personas que habitamos en Colombia de manera directa o indirecta, hemos sufrido las consecuencias de la violencia y del conflicto. En el caso, digamos, de Medellín y en el caso de Antioquia, pues ha sido una región muy golpeada por el conflicto armado, y por eso la búsqueda de la paz hay que entenderla, hay que comprenderla y hay que respaldarla. Ahora, lograr la paz genera, digamos, cierto escepticismo porque han existido, digamos, unos antecedentes de negociación, particularmente con la guerrilla de la FARC, que no han llevado, digamos, unas consecuencias positivas. Eso lo sabemos. Y más de 10 años, hace 10 años, pues que fue el tema del Caguán, entonces existe, digamos, en estos momentos un escepticismo grande frente a lo que va a pasar en la mesa de negociación que se va a comenzar y que ya se instaló en Oslo la semana pasada y que va a comenzar en los próximos días en la ciudad de La Habana, en el país de Cuba. Pero recordemos algo, hay algo muy importante y es, el gobierno ya ha avanzado en una primera fase en la que no fue tan pública, pero que logró avanzar. Pudo haber recibido algunas críticas por no haber sido pública, pero lo importante era llegar hasta este punto, y ahora comienza una segunda fase que tiene como fin, pues, dialogar y hablar sobre unos temas que se han definido, unos temas en una agenda conjunta que ya el gobierno nacional, a través de los negociadores y el presidente de la República, se los dio a conocer al país gracias a los medios de comunicación, y lo que se espera es ponerle fin al conflicto. Ponerle fin al conflicto es el primer paso para comenzar el proceso de paz. Para que esto se entienda en términos muy sencillos es, preferimos que haya días de paz, es decir, días que existan diferencias entre el gobierno y las FARC, que existan diferencias entre las personas, pero que esas diferencias no se resuelvan por la vía armada, es decir, que esas diferencias no lleven necesariamente a matar y agredir a otros, que esas diferencias no lleven a tomarse poblaciones, que esas diferencias no lleven a secuestrar personas. Y si eso no garantiza de todo la paz, pero eso es ponerle fin a la guerra. Y ahí sí comenzaría todo un proceso de lo que se llama el proceso de paz estable y duradera, que ya implica la discusión sobre una cantidad de políticas públicas, que implica la discusión sobre la participación en política de varias de estas personas que hoy hacen parte, digamos, de la guerrilla y quieren dejar las armas para buscar la paz. Ahora, es normal que dentro de la población colombiana muchísima gente sienta escepticismo. Yo creo que aquí hay una mezcla entre escepticismo y desconfianza y esperanza. Porque la gente no cree, porque la gente para poder creer necesita hechos. Y la guerrilla hasta ahora no ha tenido hechos. Entonces lo que esperamos es que en medio, digamos, de estas contradicciones, la gente empiece a entender que es preferible sentarse a negociar para ponerle fin al conflicto y no tener más días de conflicto, más días de bala y más días de guerra que seguir, digamos, en medio de este conflicto. Doctor, pero por ejemplo, usted toca un tema muy importante y es que uno habla con el ciudadano del común o cualquier persona y uno mismo lo siente así. Por ejemplo, anoche nada más, no sé si usted se dio cuenta, en una vía del Valle, dicen que fueron las FARC que incendiaron un carro de valores, y hechos como este están pasando a diario, siguen secuestrando, siguen matando.
Entonces uno se pregunta, ¿está perdiendo el tiempo el gobierno ahí sentado en esa mesa de diálogos con las FARC? Porque mientras tanto ellos siguen haciendo y haciendo. No, yo no creo que esté perdiendo el tiempo. Es muy difícil de entenderlo. Yo incluso, a mí me pasa lo mismo que a muchísimos ciudadanos, no lo entiendo, me da, digamos, malestar, uno siente rabia, uno puede sentir incluso desesperanza, uno critica, digamos, al gobierno que cómo es que estamos negociando, si en esos momentos en los que ves noticias o se enteran esas noticias de cómo es que estamos negociando, si la guerrilla sigue actuando de esa manera. Pero lo que está claro es que el conflicto es una característica que no va a acabar de la noche a la mañana y que lo que se espera de esta fase 2 es por eso mismo, ponerle fin a ese conflicto. Entonces aquí van a seguir sucediendo tomas, aquí puede haber, digamos, actos como los que están sucediendo tanto por parte de la guerrilla, como tiene que existir una ofensiva como la está haciendo. Mire que el ejército y las fuerzas militares no han bajado su ofensiva contra la guerrilla. Las semanas pasadas han capturado personas, han combatido y tienen que seguir haciéndolo en defensa de la ciudadanía y de la soberanía del país. Esto nos va a llevar, digamos, a uno decir, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo ahí están negociando y están negociando en medio de la guerra? Sí, porque esa fue la decisión que se tomó, no se logró un cese al fuego para sentarse a negociar, pues está negociando en medio de la guerra, pero lo que sí se espera es que esa negociación llegue prontamente a ponerle fin a la guerra. Y por eso no se puede legitimar el proceso de negociación. Es muchísimo más fácil ser enemigo y hablar de la guerra y hablar del miedo que hablar de la esperanza y hablar de la paz y buscar, digamos, salidas negociadas a este conflicto que ya lleva varias décadas. Bueno, doctor, ¿qué papel, ahora sí qué papel, cuénteme, desempeño, qué papel tiene el Congreso de la República en este proceso? Representantes de la paz en Noruega, en Cuba, donde están dialogando, pero el Congreso también está haciendo unas cosas o pasa ya a una tercera fase, a hacer también unas tareas. Juan Fernando, mire, hay algo claro. Nosotros, este proceso requiere muchísima prudencia, ¿no es cierto? Claro. Desde el principio hemos señalado, y particularmente yo le he dicho, que hay que respaldar al gobierno, respaldar a los negociadores, tener confianza y esperanza en este proceso, exigencia también ante el gobierno y ante los negociadores, porque no se trata tampoco pues, de entregar al país y acceder a cualquier, digamos, solicitud y petición de los negociadores de la guerrilla. Pero sí buscar, digamos, que esta fase 2 cumpla su objetivo y es ponerle fin al conflicto. Y para eso hay unos negociadores, hay un liderazgo del gobierno y el papel nuestro es más desde el Congreso complementar esa labor de negociación, de la mesa de negociación que ya se instaló en Oslo, Noruega, y que comienza en noviembre en La Habana, Cuba, para que en el país se genere en simultánea un diálogo social, es decir, que exista una movilización ciudadana, una participación de diferentes sectores, de los campesinos, de las minorías étnicas, de los estudiantes, de los empresarios, de las organizaciones sociales, de la ciudadanía en general, de las víctimas, que es tan importante, y que han reclamado una participación directa en la mesa de negociación, para que en paralelo se abra ese diálogo social y se haga pedagogía de la paz, es decir, que se escuchen a las personas en el país, que se planteen diversas alternativas que puedan complementar y servir de una otra manera de referente para la mesa de negociación, pero generando algo claro. No se pueden generar expectativas falsas sobre la gente, que si la gente va a participar en foros, en audiencias, lo que diga ahí la gente va a quedar necesariamente como una directriz para los negociadores del gobierno y los negociadores de la FARC. No, pueden servir como insumos y como referentes. Por eso, conjuntamente con el gobierno, decidimos organizar unas mesas de trabajo regionales por la paz. Esas mesas comienzan incluso el día precisamente de mañana, se instalan en Montería, posteriormente se van a desarrollar en Barranquilla, en unos 10 días vamos a tener la mesa en Medellín
y en fin, se van a realizar en 8 regiones del país para tratar los mismos temas que se empiezan a discutir en la mesa de negociación, que son el tema de desarrollo rural integral, incluido el tema, pues en el caso de nosotros incluimos el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Vamos a tratar un tema que si bien está explícito en la mesa de negociación nos parece muy importante, que es todo lo que tiene que ver con desarrollo social, es decir, lo referido a educación, a salud, a vivienda, a todos estos derechos y estas necesidades fundamentales de la población colombiana. El tema de la participación política y cómo se abren alternativas para la participación política de quienes dejen las armas y se reinserten a la vida social. Y igualmente un capítulo especial en todo lo que tiene que ver con las víctimas, porque creemos que las víctimas en este país, además de tener la ley de víctimas que aprobamos en el Congreso de la República el año pasado, pues necesitan un espacio directo y un espacio, digamos, de canalización y expresión ante la ciudadanía. Se habla de estas mesas regionales, se están teniendo el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se concertó con el alto consejero presidencial para el diálogo social, el doctor Luis Eduardo Garzón, conocido como Lucho Garzón, e igualmente se trabajó con la oficina del alto comisionado para la paz. Y ese va a ser el papel, digamos, del Congreso, o al menos de las comisiones de paz del Congreso en esta etapa. Ahora, el Congreso es la expresión de la democracia y la diversidad del país. Allá hay personas dentro del Congreso que están de acuerdo con el proceso de paz y tienen esperanza y confianza en el proceso de paz, y otras que no están de acuerdo con el proceso de paz, lo critican y prefieren que el proceso de paz no se dé. Entonces, como es la expresión de esa democracia, porque expresa lo que piensa la gente, pues nosotros tenemos que hacer una pedagogía interna y trabajar con muchísimos colegas para que todos rodeemos este proceso de paz, aún en medio del conflicto, aumente la confianza y ojalá nos pueda llevar a buenos resultados, que eso es lo que esperamos todos. Eso en la fase 2. Ahora, rápidamente, en la fase 3, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, nos lo dijo claramente en una reunión que sostuvo hace algunas semanas con las comisiones de paz. Lo que esperamos del Congreso, ante todo, es pedagogía y diálogo social en la fase 2, para que se complemente lo de las negociaciones con la movilización ciudadana, como lo he mencionado. Y en una fase 3, comenzar a discutir y a prepararse para discutir aquellas leyes que van a ser necesarias como resultado de lo acordado en las mesas de negociación en La Habana, Cuba, porque ahí va a ser necesario revisar temas como la participación en política de quienes dejen las armas, va a ser necesario revisar temas como una reforma al tema de tierras, al tema de la agricultura, va a ser necesario mirar temas como lo que tiene que ver con la reglamentación de lo que se llama la justicia transicional, o la ley que nosotros aprobamos, que es precisamente el marco legal para la paz, y otros temas que son muy importantes, que sin lugar a dudas son de competencia y discusión en el Congreso de la República, tanto en la Cámara como en el Senado. Bueno, doctor, antes de terminar rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, no quiero ser pesimista con la pregunta que le voy a hacer, pero hagámoslo. Si llegara a pasar que después de las negociaciones, después de todo el diálogo, no se llegara a un fin del conflicto, ¿qué pasaría? Pues nosotros le estamos apostando a que se llegue a que la negociación de la fase 2 precisamente concluya en la terminación del conflicto. Si no se llega al fin del conflicto, pues precisamente hay un fracaso en ese sentido, y entonces pues es una gran pérdida para el gobierno nacional que ha liderado todo este proceso, es una gran desesperanza para quienes guardamos, digamos, esa confianza y esa esperanza y preferimos vivir en medio de la paz que en medio de la guerra, y sin lugar a dudas pues habrá unas consecuencias para el gobierno nacional, pero sobre todo habrá una gran pérdida para el país. Yo prefiero pensar positivo, yo prefiero pensar positivo, es duro, es muy duro, no podemos ser ingenuos, eso sí, pensar positivo no significa ingenuidad, por eso seguimos respaldando a nuestras fuerzas militares, por eso seguimos diciendo que no podemos tragar entero frente a los discursos y frente a los señalamientos de la guerrilla, pero tampoco podemos dejarnos provocar. Aquí dejarse provocar es lo más fácil. En la instalación en Oslo,
uno de los negociadores de la guerrilla pues dio un discurso que es totalmente incoherente con los hechos que han demostrado. Sí, señor. Pero lo que tenemos que buscar es precisamente que haya mayor cohesión social, porque el tema de la paz no puede estar solamente en manos del gobierno y de los negociadores de la FARC, sino que también le compete a una construcción conjunta y social del país. Bueno, doctor, yo creo que todos los colombianos estamos esperanzados, aunque tengamos un poquito de escepticismo en este proceso de paz, pero todos yo creo que anhelamos algún día tener esa paz que deseamos hace muchísimos años. De pronto los más jóvenes, o un poquito jóvenes como yo, no nos ha tocado vivir tanto, pero las personas que han vivido mucho más les ha tocado el conflicto desde hace 50, 60 años en Colombia, y creo que ya es hora de que llegue a su fin. Esperemos pues que todo este tiempo, todos estos diálogos, todo esto que están haciendo, sea para un fin común y sea para un bien común, ¿no? Así es, Juan Fernando, pues tenemos toda esa expectativa, esa esperanza puesta en la mesa de negociación del gobierno y los negociadores de las FARC. Por eso hay que dinamizar y hay que animar a la gente a que exprese sus posiciones positivas, contrarias, negativas. Eso es parte de la democracia. Es que lo importante aquí es poder llegar a encontrar un camino en que en la paz nos encontremos aún en medio de posiciones diferentes. Y esa es la apuesta que estamos haciendo en las comisiones de paz de la Cámara y el Senado. Ahí están representados todos los partidos. Y quienes representamos a los diferentes partidos pensamos diferentes, pero creemos que en la paz sí nos encontramos y que es un propósito nacional que tenemos que respaldar. Vuelvo y repito, esta fase 2 no es para lograr una paz estable y duradera, es decir, que vamos a cambiar el país de la noche a la mañana, que esas exigencias o expectativas que se tienen en materia social, en materia, digamos, de reforma se van a dar, sino al menos para llegar a algo que es muy importante y es al fin del conflicto, para que las diferencias sean resueltas por la vía de la discusión democrática y política y no por la vía de la agresión, de las armas, de la violencia, de acabar con la vida de las personas o de secuestrar personas. Sí, señor. Doctor Juan Valdés, representante de la Cámara, un gusto tenerlo por acá, muchísimas gracias y esperamos tenerlo nuevamente. Gracias, Juan Fernando, usted, un saludo a todos los antioqueños y antioqueñas y pues como lo dice claramente el eslogan del noticiero, seguimos informando a la gente porque una Antioquia bien informada va a permitir que se movilice de manera positiva hacia respaldar este proceso de paz sobre el cual tenemos grandes expectativas y grandes esperanzas todos los colombianos y colombianas y particularmente los antioqueños y antioqueñas. Claro que sí. De esta manera entonces, mis queridos amigos, vamos llegando al final de su noticiero de La Raza por el día de hoy. En el control agradecemos la asistencia de